Bueno, retomamos lo que fuimos viendo la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan más o menos? Más o menos, géneros literarios, subgéneros del tipo narrativo que fuimos viendo, mito, leyenda, ¿se acuerdan de eso? ¿Algo? ¿Un poco? Bueno, igual con respecto a eso, quédense tranquilo que nosotros vamos a tener material soporte que es mucho más amplio de lo que yo trabajo en clase por una cuestión de tiempos. Y hoy vamos a trabajar en la clase 3 a lo que en la costa del Uruguay y en Brasil se lo llama enredo de carnaval, que me parece propio porque no he encontrado, no hay un subgénero literario que pueda abarcar lo que nosotros hacemos en el carnaval y bueno, esto vino como anillo al dedo. Con algunas variaciones, de algunas reinterpretaciones, vamos a ver y si podemos incorporar a nuestro léxico común y a las taxonomías literarias el género de enredo de carnaval, vamos a ver cómo se produce, cómo es que nosotros llegamos a entender la producción o el relato temático de una presentación de carnaval a través de el esquema taxonómico de el, enredo de carnaval. Bueno, les voy a compartir pantalla, a ver si puedo. Y vamos a empezar en esto. Yo les voy narrando mientras que les muestro el PowerPoint, que es más práctico que me vean a mí. Así que, a ver. Aguárdenme un segundito. Ahora sí. Bueno, vamos. Perfecto. Bueno, ¿se ve? De 10. De 10. Bueno, cosa de enredos. ¿Por qué le puse cosa de enredos? Vieron que en las temáticas de carnaval no siempre nosotros respetamos un género literario, aunque lo normal podría ser que nuestra idea base esté escrita en un género literario, para que la gente pueda llegar a comprender lo que muchas veces se representa de manera visual, pero que no todas las personas tienen la capacidad y los instrumentos como para interpretar la visualidad. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? En el carnaval nosotros vemos artes, ¿sí?, que se van presentando a medida que va transcurriendo el evento de carnaval, pero no todas las personas tienen la capacidad de poder llegar a entender de qué se trata, de qué está hablando. ¿Sí? Entonces, no solo es importante que nosotros a la hora de proyectar una presentación de carnaval tengamos en cuenta de poder imprimir la idea en un soporte, como lo que yo venía diciéndole, a través de algún género literario, sino también, de alguna manera, representarlo a través de otras artes. El problema es que la gente a veces no entiende y te pregunta, ¿y de qué trata? Y más de una vez nosotros también vimos un desfile de carnaval, vimos una representación, en el caso de Corrientes, en el anfiteatro Cocomarola, y no terminamos de entender cuál fue la idea y de qué estaba hablando en realidad. Y como yo les decía la vez pasada, se presenta esto del embolleré. ¿Sí? Vamos a hablar de enredo. Entonces, cosa de enredos, teoría del enredo de carnaval. Algunos aportes. Esto es para pensar, no es taxativo, es decir, no está limitado a interpretaciones, es simplemente una construcción teórica que hago a partir de las investigaciones que vengo haciendo en este campo y que me permite establecer una taxonomía, es decir, poder tener parámetros para decir, bueno, esto es una cosa, pero no es la otra. ¿Mm? Hecha estas salvedades. Bueno, cuando el relato argumental ya existe, es decir, que nosotros tenemos, por ejemplo, una historia, tenemos un cuento, tenemos una leyenda de la cual vamos a partir para hacer una representación de carnaval, fuera nuestro o fuera de otro autor o fuera un autor anónimo, al utilizarlo dentro del carnaval, este adquiere un valor de enredo. ¿Y por qué digo adquiere un valor de enredo? Porque se presenta con características que son particulares dentro del carnaval y que no aparecen en otras artes de la teatralidad, por ejemplo. Es decir, nosotros tenemos una forma muy particular de hacer representaciones, es decir, de mostrar. Esa forma de mostrar, ese mecanismo de construcción que hacemos en el carnaval, tiene que ver con esto. Me parece adecuada la palabra enredo,
que si bien nosotros no utilizamos, algunos carnavales no lo utilizan, sería oportuno empezar a hablar de enredos de carnaval cuando le otorgamos un sistema de signos y símbolos de distinta naturaleza, es decir, que a ese relato o argumental o a ese cuento, texto o historia, nosotros le cargamos de un sistema de signos y símbolos que son distintos del origen del cual parten. Y construimos con esto algunos referentes para una narrativa visual, es decir, para narrar esto, para contar a través del carnaval. Vieron que nosotros cuando hablábamos de narrativas hablábamos de algunas formas literarias, es decir, de cómo contar la historia a través de determinadas especificaciones del lenguaje, de la lengua en realidad, de la literatura. En el carnaval nosotros también tenemos una forma de contar las cosas. Hay una forma de narración que no siempre es escrita y que tiene que ver más con lo visual. Cuando nosotros convertimos esa narración literaria, por ejemplo, cuando la construimos o la tomamos de algún lado en una narrativa visual, estamos hablando de algo como un enredo de carnaval. El enredo de carnaval hace referencia al uso que se da a un relato. Eso es lo que decía, tema o hecho que se aborda con características carnavalescas. Es el concepto central. Hay diferencia entre lo que yo entiendo y lo que entienden otras personas, pero vamos por partes. Muchas veces el relato escrito es anterior, es decir, puede servirnos a nosotros como muchas de las temáticas que se dieron en el carnaval, que ya estaban escritas, que ya no tenemos que inventar nada, que aparecen como la leyenda de, o el cuento de, o la historia de. Pero que nos inspira, que son disparadores, a partir del cual nosotros podemos llegar a ese enredo que va a contener un relato visual, que va a tener una narración visual de aquello que nosotros tomamos como referente. U otras veces lo creamos, una historia que podemos crear o una cosa que nosotros entendemos que podemos crear, que pueden tener algo de intertextualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tomar aportes de muchos ejes temáticos, de muchos universos temáticos y crear uno nuevo. Entonces, tomo elementos de muchos lugares para crear una nueva narrativa que tiene que ser volcada a través de una narrativa literaria, pero que a la vez me permite construir un enredo, una narrativa visual de tipo enredo dentro del carnaval. En el carnaval, por ejemplo, tenemos una suerte que no podemos dar licencia de producir un relato argumental a partir de otro u otros, que era lo que decía yo. Es una licencia que nos tomamos nosotros, y que se toman, por ejemplo, también en el teatro. En el teatro hay adaptaciones, aparece un nuevo producto a partir de entender ese producto desde otro punto de vista o desde otro enfoque. Ahora vamos a ver con más detalle qué significa esto. Yo les muestro, voy a compartir otra pantalla acá, un ejemplo de lo que yo hice como enredo de carnaval este año para Arandú Beleza, sobre la base de la ópera de Giacomo Puccini. Yo supongo que más de uno debe conocer, otros no, Turandot. Es la historia de, básicamente es una ópera, en realidad, que construye Puccini con un sentido particular y que se da dentro de Pekín en un tiempo no definido, donde esta mujer, Turandot, tenía que casarse de una u otra manera y pone, como no quería hacerlo porque ella tenía el resabio de sus antecesoras que fueron violentadas, que fueron vilipendiadas, que de alguna manera fueron víctimas de la violencia de género, que es el punto que yo trato, entonces pone una serie de acertijos o pruebas a los pretendientes que tenían que sortear. El que no sorteaba el acertijo, la consigna, era decapitado. Entonces la llamaban Turandot la reina de hielo, Turandot la fría, Turandot... En la historia aparece uno de los personajes, que es Calaf, que sería el antagonista, es decir, del personaje central que es Turandot, el opuesto, y Calaf llega a sortear los tres acertijos que se le presentan. Obviamente Turandot se resiste y le dice, entonces como condicional, le dice Calaf que tenía
hasta el alba del otro día, hasta el otro día, para descubrir su nombre. Si ella lo hacía, él no se casaba con ella. En el medio de la secuencia de enredos, ahora van a entender por qué digo secuencia de enredos en el medio, uno va toda la noche, nadie duerma. Nadie duerme es un decreto que aparece dentro de la historia porque el emperador dice, bueno, nadie duerma hasta que acá aparezca el nombre del calaf este. Obviamente ellos no sabían. Entonces hay todo un revuelo en Pekín, en parte de la ópera, muy interesante el revuelo si ustedes la escuchan, hasta que al final, antes del alba, ella ni siquiera descubre el nombre. ¿Sí? Ella descubre el amor en el medio de todo el enredo que se da a la noche. Una de las áreas más conocidas de esa ópera, no la puse como ejemplo, pero por ahí si la buscan, Turandot van a reconocer el área de Calaf. A ver. Voy a la otra pantalla y les voy a compartir. Ay. Dios, hoy estoy lento. Un niño llora, un niño llora. Bueno, venía a ayudarme un poco, Víctor, porque no estoy... Ahí está. Ahí estoy. ¿Se ve? Ahí estamos. Bueno, escuchen, les voy a hacer escuchar una secuencia nada más de la obra. Voy a hacer una aclaración acá, anticipándome a lo que venía en la proyección del PowerPoint. Samba enredo no es lo mismo que enredo de carnaval. ¿Mm? Samba enredo, ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ven que ahí dice Arandubeleza Samba enredo 2020. Bueno, el samba enredo es un subgénero musical del samba. Generalmente lo asocian con el samba carioca que apareció hacia la década del 40 en Río de Janeiro. Y es una forma particular de componer música que se establece como la música que acompaña el desfile de carnaval y que generalmente relata o narra la temática que está trabajando la comparsa ese año. ¿Mm? ¿Se entiende hasta ahí? El enredo de carnaval es la temática pura, es decir, la construcción que nosotros hacemos a representar, que se ve reflejado en el samba enredo, pero que tiene una característica. En el samba enredo aparece la música o aparece la musicalidad del enredo de carnaval. Bueno, en este samba enredo ustedes pueden escuchar cómo aparece la historia. ¿Por qué? Porque la historia en la que yo conté, a partir de mi disparador, que fue la obra Turandot de Giacomo Puccini, yo hago acento en la violencia de género. Es decir, desdoblo la figura de Turandot la fría para ponerle como Turandot la vulnerada. ¿Sí? Y propongo al que ve, al que puede leer la temática a través del desfile de carnaval, le propongo un llamado de conciencia particular sobre la violencia de género hacia la mujer. Es decir, lo que jamás Puccini pensó, yo lo pienso y reenfoqué, redireccioné lo que él hizo en esto. Sorteaba junto a su esclava, amante y tenaz, así reclama la mano que se prometió. La princesa negada, cada con su acertijo conquistó, sabrá sin nombre y el alba testigará el ritual de dos mujeres, sacrificio
mañana voy, con mi batería real. ¡Esa batería! Su energía, su invitación a la nube de esa sola ya. Que le da clavada una daga, resguardando el secreto murió. Un ejemplo de su devoción, el príncipe erguido, oyó su nombre en los cientos. Es amor, el pueblo victorioso. Fría princesa, tu corazón conquistó. Se rinde en los brazos el dueño de su gran pasión. Soy Garandú, quiero mitad. Hoy la fiesta comenzó. Soy Garandú, quiero mitad. Y el águila ya despegó. Soy Garandú, quiero mitad. Hoy la fiesta comenzó. Soy Garandú, ayer quiero mitad, ayer. El águila ya despegó. El vibra guaranducero de corazón. Estrella guía que me das la luz. Al son de mi batería festejarás el carnaval con todo su esplendor. De corazón, estrella guía que me das valor. Nadie duerma ya, que el alma no se revelará. Este gran amor, esta gran pasión, el águila en su vuelo gritó Garandú. Oh. Bueno, a ver, vamos a parar. Se escucha bajito, me dicen, les cuelgo el link en el chat, cosa que lo puedan ver. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Bien, ya estoy. Miren, ¿qué es lo que hice acá? No solo reconstruir la historia girando el entorno, girando el enfoque, en realidad, de lo que pasaba con Turandot, Calaf y Liu, que era la esclava de Calaf. Si ustedes buscan alguna referencia en Google, en YouTube, van a encontrar más o menos la historia contada, con una historia súper conocida. Yo hago un cambio de enfoque, es decir, retomo la historia de Turandot y la transformo en Nadie Duerma. ¿Por qué en Nadie Duerma? Porque ese era el momento en el que nosotros teníamos que estar alerta. El enredo de carnaval, ahí me preguntan si la expresión explícita de lo que querés acentuar en esa historia no la expresás directamente, ¿no? Es a propósito para generar más aceptación o es mi percepción. No es explícita, directamente no es explícita, pero lo puede ser, es decir, la intencionalidad que nosotros tenemos en la temática puede ser directa o puede hablar en un metalenguaje, es decir, dando a entender, como cuando usamos algunas cosas para decir una cosa, pero estamos diciendo otra, ¿se entiende? Eso es el metalenguaje. Yo utilicé el metalenguaje, inclusive cuando escribí la historia, también me tomé el tiempo de corroborar la escritura de la letra de la canción para que sea clara en cuanto a lo que estaba representando, porque la gente se confundía y creía que nosotros estábamos presentando Turandot, y no, estaba presentando Nadie Duerma, que es una revisión de Turandot, era un enredo de carnaval, porque incorporaba elementos en la narración visual que no siempre tenían que ver directamente con la ópera Turandot, sino que incorporaba otros aportes, ¿sí? Es decir, dentro de un espectro que ahora vamos a ver que se llama la dimensionalidad de la temática, yo necesitaba servirme de algunos signos y símbolos que son propios de un tiempo particular de la China en particular, de Pekín en particular, y de los personajes. Es decir, voy a tomar características de esa dimensión para darle cuerpo a la historia. Vuelvo al antecedente. Estoy haciendo un enredo de carnaval, porque mi historia no solo se limita a la reinterpretación de Turandot,
sino lo que hago es incorporar nuevos elementos que van a enfatizar los que yo necesito que enfaticen. ¿Sí? En un momento de la historia, Liu, la esclava de Calaf, para no revelar el nombre de Calaf sobre la presión que le hacían los guardias de Turandot, ella se clava una daga, muriendo por el secreto que guardaba del nombre de Calaf. Entonces yo realzo ese elemento dentro de la narrativa visual que aparece después en el carnaval, porque yo necesitaba que ahí se muestren dos formas de la mujer. La Turandot resentida, dolida, vengativa, por un lado, y la Liu estoica, entregada, y que de alguna manera muestra como dos facetas del sentido del género, y de alguna manera también me permitía a mí, en el contraste, mostrar el cambio que sufre después Turandot al final cuando conoce el amor, porque en el Nadie Duerma hacemos énfasis en la espera del amor, que el amor todo lo resuelve y todo lo puede de alguna manera subsanar. Fíjense cómo hay una construcción de sentidos dentro del enredo de carnaval, que no es lo mismo que tomar una leyenda y replicarla exactamente. ¿Se entiende? Lo veo a Tito. Tito, te voy a pedir que si vos vas entendiendo lo que yo voy diciendo, vos me hagas señas, entonces así yo sé que como no tienen audio, bueno. Entonces, en el enredo de carnaval nosotros metemos mano, echamos mano de algo, de un relato, de una historia, de un hecho, le damos un sentido, le encuadramos dentro de una dimensionalidad y con eso nos permite a nosotros construir un relato visual y textual. En el relato textual, ¿por qué es importante? Porque la gente no entiende, el común mortal no está obligado y muchas veces no entiende porque no está preparado. Hay muchas personas de acá que yo sé que son profesores en artes visuales. Ellos, igual que los profesores de teatro, igual que algunas personas que trabajan en el arte, tienen la capacidad de visualizar algo que los que no tenemos esa preparación no vemos. Y el común mortal a veces no lo ve. Va y ve el espectáculo, ve los trajes, ve los cuerpos, ve el desfile, ve la danza, pero muchas veces no puede encuadrar todos esos elementos en un relato visual completo que le permita entender la historia. Y termina diciendo, no entendí bien de qué trataba. Le ha pasado a Aravera, una de las comparsas más significativas acá, muchas veces. Hacen un mega show, un mega desfile, hay mega trajes, música y todo, pero no termina definiendo porque tampoco está ayudado con un soporte textual. Por eso yo soy muy insistente de hacer un soporte textual, ¿sí? Que cualquiera pueda tener acceso y pueda leer y decir, ah, ahora entiendo por qué fulana hace tal cosa, o por qué Mengana lleva tal cosa. ¿Se entiende? Bueno, seguimos con lo nuestro. Ay, eso sonó un programa de chamamé que es siempre con lo nuestro. Bueno, en lo que yo entiendo, es decir, en mi preferencia teórica, es decir, hacia lo que yo me inclino, el llamado enredo de carnaval no es el samba enredo, que era lo que le decía hoy, ni debe confundirse tampoco con el subgénero literario enredos. Hay un subgénero literario que apareció en el siglo de oro español, de la literatura española en particular, que es un género dramático, es decir, que esté teatralizado y está caracterizado por un argumento complicado, que va, que viene, que le dijo, que me dijo, que no dijo, y en el medio de todos los ingenios que se le pueden ocurrir, es como una comedia. ¿Vieron las comedias de enredo? Esa que le dijo, que se fue, que vino, que al final se desencontró, que no entendió. Bueno, ese es el tipo de enredos que aparece en la literatura del siglo español, pero que no es lo mismo que el enredo de carnaval, aunque sí puede tomar esos elementos como un recurso literario o un recurso de la teatralidad para representar alguna cuestión que quiere dejar en claro con lo que preguntaban hoy del metalenguaje, es decir, expresado a través de algo que no es ese algo, pero que se sobreentiende que es ese algo. Y sí hay eso, el enredo,
en la comedia de equívocos, es decir, cuando se encuentran de alguna manera, no me estoy acordando, el gordo y el flaco, no me acuerdo cómo se llamaban, Víctor, ¿te acordás? No, yo era muy joven. Ay, vos eras muy joven, bueno, pero más de uno acá sintió, así que seguramente que se acuerdan de esos dos personajes, ¿eh? Género de alguna manera de comedia de equívocos. A ver, espera. Eran Abbott y Costello. Ah, puede ser Abbott y Costello. No era quería un poquito más argentino. No me estoy acordando ahora cómo se llamaban estos dos personajes. Olmedo y Gasalla, por supuesto. Olmedo y Gasalla. Bueno, ahí encuentran, ¿sí?, ese argumento complicado e ingenioso en una comedia de equívocos, que también se puede presentar como teatralidad a la hora de representar o a la hora de escribir, porque pueden aparecer esos elementos teatrales dentro del despliegue de carnaval que pueden dar una secuencia o una idea a la persona que está mirando de qué es lo que estamos hablando. A ver, yo pongo el chat cada segundito para ver. Olmedo y Porcel, muy bien. Y ahora no avanza esto. Aguarden un segundo que no sé qué pasó con el... Vamos. Bueno, dentro de lo que es la semiótica del arte, que es una disciplina particular que no solo ve el discurso, sino también de alguna manera las interpretaciones que se pueden hacer a partir de lo que no se lee directamente, sino que se puede interpretar, es decir, de lo no dicho, por ejemplo. Entiendo que el enredo de carnaval como una forma de construir un relato argumental para presentar después un relato visual de carnaval es el proceso por el cual, a través de un disparador temático, convertimos dentro de los estándares carnavalescos, y digo estándares carnavalescos y ahora voy a hacer aclaración de por qué, convertimos una historia, un hecho, una secuencia. Tiene que ver con el modo en que los sistemas de representación pueden ser puestos a disposición de realizar estos procesos. Dos cosas son significativas, justo toco el mismo adjetivo. Signos y símbolos, ¿sí?, que se ponen a disposición de representar de manera carnavalizada lo que queremos contar. Una diferencia puntual acá. Podemos hablar largas teorías de signos y símbolos, pero lo vamos a tomar así. Signo es la representación perceptible de una idea con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo lo que nosotros utilizamos para dar idea de. Pero un símbolo es la representación gráfica, que es parte del signo. Por ejemplo, símbolo puede ser un semáforo, pero los signos son las representaciones de la idea que el semáforo tiene. El rojo es parar, el verde avanzar. Esos son los signos. Ay, para. Acá hay una pregunta antes que me vaya. Creo que depende del enfoque que te gusta dar al enredo de carnaval. Que me corrija, puede ser que pueda agarrar el camino de un enredo más visual o un enredo más enfocado a una historia. ¿Puede ser? Sí, por supuesto, Fabián. El enredo de carnaval es la forma de construir, es decir, hablamos del enredo de carnaval como el proceso en el cual nosotros, a partir de un disparador temático, vamos a convertir algo, una representación visual o un relato, una historia, un hecho, lo que se nos ocurra por ahí, generamos una idea a partir de muchos universos temáticos, en una forma carnavalizada para contar algo, pero siempre tiene que contar algo, siempre tiene que representar algo con un sentido de coherencia. Por eso es un proceso de construcción en el que vamos a utilizar signos y símbolos, ¿sí?, para contarlos. ¿Se entiende, Fabián? No te puedo ver, pero si me decís sí. A ver, depende de cómo lo quieras tomar. Bueno,
Como también puedes dejar una moraleja o no, o simplemente contar una parte de la historia. Susel, hay una corrección ahí. Si vamos a dejar una moraleja, no se olviden que la moraleja pertenece a un género. ¿Sí? Y ese género, readaptado a la teatralidad, digamos, o llevado al campo de la teatralidad, nosotros tenemos que entender que estamos enseñando algo. Arandú Beleza es particularmente una de las comparsas que hacen eso, digamos, dejar una enseñanza o moraleja a partir de la representación de una historia. Pero no todas las comparsas toman esa inclinación y no deberían. Pueden presentar, no sé, el mundo de los colores, y a partir del mundo de los colores, como un disparador temático, hacen el simple proceso de un enredo de carnaval e incorporan un montón de cuestiones y al final no dice más que los colores pueden ser estos, pero no te deja una enseñanza. Y no tiene por qué hacerlo. ¿Sí? Bueno, seguimos. A ver. Ay, Dios, no sé qué es lo que le pasa a mi PowerPoint, pero estamos... Ah, pasó. Bueno, ¿cuáles son los elementos que se presentan dentro de la taxonomía esta de la que hablábamos de enredo particular de carnaval? Temática. Si entendemos al término temática como un sustantivo, nos estamos refiriendo a un abordaje de tema, ¿sí? Que es como un conjunto de contenidos que tienen referencia o interrelación entre sí. Dentro de un relato que va a aparecer narrado, o sea, va a ser contado. Permite también tener una idea de la dimensión en la que se está trabajando. Cuando digo dimensión me refiero a un espectro de posibilidades. Un tema tiene muchas posibilidades de ser abordada, pero la dimensión nos permite a nosotros poner un límite, decir, voy a trabajar en este sentido, este espectro de la temática solamente voy a tomar y dejo otra. En esto también tenemos que tener en cuenta que el que relata también no relata, es decir, al relatar también estoy omitiendo. Y la omisión también puede ser entendida como un metalenguaje. Al no contar determinadas cosas, también estoy contando. Entonces, cuando uno va a tomar una temática y va a delimitarla en un recorte argumental, más tarde vamos a ver, tiene que tener en cuenta ese aspecto, que en algún momento puede ser pensado también desde lo que no se contó o desde lo que no se dijo. ¿Mm? Acá tengo otro ejemplo que es la mansión de Zapucay. Y me viene como anillo al dedo. Voy a compartirle, más de uno conoce este tema porque es fresquito, fresquito, fresquito. Carlos Ceilán, antes de avanzar. El tema se puede hacer un recorte y darle un enfoque, sería, por supuesto, el tema es eso, o sea, yo tomo un tema y a partir de eso hago un recorte de lo que yo quiero mostrar sobre ese tema y le doy un enfoque desde donde lo quiero contar. ¿Mm? Porque yo, por ejemplo, en la temática de Turandot hice eso, hice un recorte. A mí no me interesó contar la historia de los chinos, no me interesó contar la historia de la Guardia Imperial, me interesó hacerle un recorte sobre estas tres figuras, Calaf, Turandot y circunstancialmente Liu Lin, que era la esclava. Y a partir de ahí le di un enfoque, es decir, quiero que miren esto, miren cómo el amor es capaz de generar sacrificios, capaz de convertir o capaz de... Entonces, yo tomo dentro de mi universo temático elementos que van a realzar mi enfoque y estoy diciéndole, chicos, miren esto, no miren lo otro. Lo otro es alegórico, está ahí como suplemento, pero le estoy dando una direccionalidad. Bueno, vemos esto de mansión de Zapucay. ¿Qué hizo Zapucay en la mansión de Zapucay? Hizo un recorte temático, tomó un tema, un recorte argumental, tomó un tema que era la mansión del viejo hotel Continental que se construyó en la década del 1900 que sería en Riberas de Empedrado, perdón, me estoy confundiendo, Empedrado. Un hotel que tiene toda una narrativa, tiene toda una serie de historias detrás, tiene dimes y diretes en relatos históricos, porque unos dicen que era para esto, otros dicen que era así, otros dicen que era asá. En realidad, la historia cuenta una cosa, lo que no se contó también aparece como un componente. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Zapucay? ¿Qué hizo el que lo pensó? Recortó y dijo, voy a contar esto, pero no voy a contar de la característica arquitectónica del lugar. Voy a contar de la característica de forma
de vida que se daban ahí adentro. Es decir, cuenta cómo se vivió esa época dentro del Hotel Continental. Si ustedes ven ahora en la presentación que hace la mansión de Zapucay, los elementos que aparecen dentro de la dimensión que ellos establecieron y el enfoque, van a ver, el enfoque no está puesto en la arquitectura monumental de ese lugar. Para la época era una arquitectura monumental, totalmente visionaria, en una isla frente a las barrancas. No, no está puesto ahí, está puesto en otro lugar, está puesto en el tipo de vida que genera, en el tipo de movimiento social, en las clases sociales, y por supuesto eso se ve reflejado después en la narrativa visual que ellos hacen durante el despliegue del carnaval. Veamos juntos esto entonces. Siempre me inspiró la parte de la historia en general, el clima, de todo lo relacionado con Corrientes. Un emprendimiento fastuoso de la Belle Époque en el que no se enfrentan dos mundos, comulgan dos mundos, el progreso y la naturaleza. A través del vestuario nos va a llevar a recorrer esta historia al mejor estilo carnaval correntino y por supuesto al mejor estilo Zapucay. Desde el corazón de la naturaleza correntina surgiste un día, imponente, suntuosa, única. Ahí estás, casi desconocida, sola, abandonada en un silente escenario de siestas que ya nadie duerme. Las ruinas del Gran Hotel Continental nos invitan a pensar en lo que fuimos y celebrar que fuimos elegidos como el paraíso que somos. Por eso, queremos orgullosos mostrar lo que sucedió en Corrientes y afirmar nuestra correntinidad con este fuerte Zapucay. ¡Arriba Zapucay! Bueno, a ver. ¿Se ve en pantalla, no? Sí, bien. Bueno, a ver, voy a tratar de poner acá el... Bien. ¿Vieron lo que aparece ahí? De lo que yo les decía. Fíjense, para los que no conocen mucho de la historia lo pueden mirar, particularmente hablando, en términos de lo que les decía hoy, la arquitectura puntualmente, no es lo más significativo de lo que ellos hicieron énfasis cuando seleccionaron la temática. Tampoco el nombre. No le pusieron Gran Hotel Continental. Le pusieron otro nombre. Es decir, están narrando, están de alguna manera contando otra visión, otro enfoque. Lo que les decía hoy, obviamente que quien seleccionó esta temática estaba mirando el desarrollo del vestuario de la Belle Époque, o sea, de la época en la que los suntuosos, los fastuosos y las divisiones sociales estaban muy bien marcadas y que le permite al diseñador de vestuario
como ustedes vieron en la entrevista, es representar un elemento, una partecita, una dimensión de la historia. ¿Cuál es el tipo de relato? No sé, porque nunca leímos, nadie lo escribió, nadie lo desarrolló, pero lo que puede llegar a presumirse es que está contando parte de una historia de un hotel que fue en su momento ejemplar, único. Y fíjense cómo, dentro de los elementos que hace de su enredo de carnaval, incorpora y realza la figura de Corrientes como seleccionada para que se dé eso. Entonces, hay una intencionalidad en el producto. A ver, Fabián Zamudio, por favor, quiero entender algo. Siempre hablamos de un enredo que se expresará en un desfile de carnaval, ¿no? Tenemos que separar totalmente lo que se ve en el show de comparsa. No, no tenemos que separar. El enredo del carnaval es como tu matriz. A partir de ese embolleré que hacemos, como les decía hoy, es lo que después se va a hacer. En la próxima clase vamos a ver cómo ese enredo de carnaval se traduce en la representatividad de lo teatral. Cuando hablo de enredo de carnaval, estoy hablando de la construcción temática que nosotros hacemos. ¿Se entiende la diferencia? Se dan claramente los ejemplos sobre los conceptos de adaptación y transposición. Bien, muy bien. Lo que la mayoría hacen, porque tuve la oportunidad de ser jurado de otros lugares, es hacer esto que dice Matías Escobar. Adaptación y transposición. El enredo de carnaval, particularmente, habla de eso, de una adaptación y una transposición al mundo del carnaval a través de elementos particulares del carnaval. La teatralidad que se aparece en Corrientes es un elemento más característico del carnaval en Corrientes, generalmente porque otros carnavales no tienen. Aparece la teatralidad, sí, en el desfile de comparsa o en el común llamado corso, pero no tienen un espacio particular como en el caso de Corrientes, que tienen que ser representados los enredos, o las temáticas, o los temas, tienen que ser representados en una función más teatralizada, digamos, teatral, de género dramático. Dice, sí, es una recreación con hipertextualidad en un soporte literario que permita construirlo plenamente artístico y visual. No, a ver, vamos a entender una cosa. Cuando yo toqué lo de intertextualidad, toqué simplemente como una característica de cualquier texto. Mikhail Bakhtin, que es el que introduce el término de intertextualidad, lo que dice es, che, fíjense una cosa, en cada texto siempre aparecen otros textos de otros, ¿sí? Y se hace un nuevo texto a partir del aporte de otros textos. La intertextualidad habla de esto, de que en la idea de quien escribe, por ejemplo, porque él, Mikhail Bakhtin, lo desarrolla dentro de la literatura, dice, aparecen otras ideas, otros textos que a veces no son míos como creador, pero que refuerzan la idea de lo textual que estoy construyendo yo. Entonces, hablar de intertextualidad cuando construimos en el papel, cuando nosotros escribimos la historia que vamos a representar, el tema que vamos a representar, obviamente que aparece, porque nos vamos a servir de elementos textuales desde otros aportes, desde otros lugares. ¿Se entiende eso o no? Esteban, te estoy viendo, así que cabeceame si se entendió algo. Bueno, igual. Bueno, tipo de relatos. ¿Cómo contamos a la gente? El relato de la narración visual carnavalera es una forma, pero nosotros debemos construir, nos debemos al público en elegir una forma narrativa literaria para que el otro que no tiene la capacidad de hacer una lectura del relato visual pueda hacer por lo menos una lectura textual. Y también como patrón para que el equipo que trabaja, que coordina todas las áreas, la danza, la música, la teatralidad, lo escenográfico, los signos y símbolos que nosotros utilizamos para representar o para construir un relato visual en lo carnaval, puedan entender, porque es normal que el que construye de alguna manera ese relato lo hace directamente como relato visual, es decir, diseña.
vamos a tratar tal tema. Entonces diseña y el resto tenemos que adivinar a ver qué es lo que quiso contar acá. Cuenta una mini historia, más o menos, y después el que tiene que representarlo tiene que quebrarse la cabeza para darle movimiento a los personajes, para hacer entradas de escena. Es decir, es un trabajo de deconstrucción a partir de lo que hizo el diseñador. Lo que estamos planteando, lo que estoy planteando desde lo que yo entiendo, guarda que esto es mi posición nomás, no quiere decir que esto sea así, es que lo primero que nosotros tenemos que hacer es construir un texto narrativo, un relato que aborde esas cuestiones, una temática que tenga un tipo de relato, es decir, lo construyo como una leyenda, lo construyo como un mito, lo construyo como un enredo de carnaval que me permite tomar elementos de muchos lugares dentro de un mismo campo y producir una nueva cosa, o bien agarro, por ejemplo, un mito y lo represento tal cual está. Después, creo que ustedes van a trabajar también si se llega a habilitar uno de los próximos cursos, van a ver en el relato visual cómo se va construyendo este campo a partir de escribir una historia, de escribirla en papel, cómo le vamos dando forma y cómo le vamos a dar realidad. Yo cuando trabaje en las próximas clases proyecto, cuando veamos no solo la investigación bibliográfica, sino en arte, vamos a ir viendo que cuando construyamos el relato, nosotros dentro de la dimensión de construcciones, vamos a tener que revisar algunas cosas, es decir, poner elementos. Vuelvo al término del ejemplo anterior. Cuando construí Turandot, tuve que remitirme a signos y símbolos de la China de determinada época, y a partir de ahí poder visualizar, es decir, traducir en un diseño de carnaval, por ejemplo, la representación material. A partir de ahí también tuve que reproducir elementos dentro de la teatralidad y la representación que después se dio en el Cocomarola de esa historia. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Puedo avanzar? Bien, no voy muy rápido, ¿no? Igual esto tienen todo en soporte material. Bárbaro. Esto es de lo que hablábamos hoy. Metamensaje. ¿Dónde llegaremos con lo que creamos? ¿Cuál es el contenido discursivo que planteamos en la obra? Esto está muy elevado, pero a lo que voy es lo siguiente. Cuando uno construye o cuando uno toma alguna obra literaria, algún hecho, está construyendo también un mensaje, está queriendo dar a entender un mensaje. Ese mensaje tiene que ser explícito, tiene que ser implícito, está en el juego del creador. Lo más normal es que esté muy explícito, que sea evidente, que se pueda leer tanto en una narrativa visual como en una narrativa lírica, literaria, se pueda leer. ¿Por qué? Porque como trabajamos con público de diversa formación cultural, entonces nosotros tenemos que ser lo más claros posible. Muchas veces pasó, y voy a remitirme otra vez a mi comparsa querida Aravera, que representó temáticas que para quien no tenía una formación cultural universal, sólida, amplia, o de la cultura letrada, digamos, entre comillas, y bueno, iba a ver y no entendía. Veía los cuerpos, veía los trajes, y era lo que... Entonces, él no se concretó. Es un público muy amplio, dice muy bien. Entonces no se concretó la idea, no se transmitió el mensaje. Me quedé con fulana, tiene un traje hermoso, pero tampoco entendí que representaba a fulana en ese traje, porque ella apareció 5 veces en escena, pero no sé qué era en realidad lo que hacía. ¿Me entienden? Entonces, el metalenguaje, el metamensaje es eso que nosotros queremos transmitir, pero que tenemos que dejar visible, que tenemos que, en el enredo de carnaval, utilizando los signos y símbolos, decir, esto es lo que te estoy mostrando, fíjate que esto es lo que te quiero transmitir. Y en esto vuelvo a rescatar a Arandú Beleza. Arandú Beleza es grosera en ese sentido, no tomándolo como peyorativo al término, es grosera en el sentido de que va directo, muestra esto, utiliza muchos elementos, pero es idea clara. Luchamos para que tomen conciencia del desastre ambiental que estamos haciendo. Hay que cuidar el agua, y ahí les voy a mostrar
que por fin Araberá, cuando cambió su línea temática, también nos ayudó a entenderlos, porque a veces en la masividad no se entendía quién era quién, qué hacía qué, por qué se movía acá, qué se movía allá, y uno no terminaba entendiendo. ¿Qué es lo que produjo? Ay, yo estoy agarrando un mouse equivocado, sí, acá estoy. ¿Qué es lo que produjo? Y les voy a mostrar como el último, pero la perinola. Bueno, ¿qué aparece acá? Fíjense una cosa antes de que arranquemos y les quiero mostrar. Esto es un enredo de carnaval, ¿sí? Universo Araberá. Por supuesto, la particularidad que tiene Araberá es que construye todo sobre su propio eje. Siempre es Araberá. Y el champán de Araberá, el universo de Araberá, el momo de Araberá, y todo es de Araberá. Y está bueno porque es su forma discursiva. Lo que hicieron acá de novedoso, que yo rescato, es tomar un tipo narrativo como es el cómic. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les decía que los cómics aparecían como un género narrativo? Bueno, ellos lo tomaron como cómics, lo representaron así y construyeron un metamensaje de cuidar los recursos naturales a través de una historia de género fantástico en la que algunos superhéroes venían a salvar la Tierra, ¿eh? Obviamente que hay un malo, un bueno, un elemento a cuidar, y hay un lenguaje claro. Cualquiera, desde un nene de 5 años hasta una señora de muy avanzada edad, y señor también, ¿por qué no?, puede entender lo que ellos quisieron representar. Entonces, más allá de que uno haya puesto cuidado en el desfile que hicieron de carnaval, que la verdad que son tantos que uno no termina de entender todo, puede, a través de una representación como esta, entender qué es lo que están representando. Ahí les muestro, voy a recortarles obviamente en el punto en el que vea que ya no es ilustrativo. Cuando escucho mi samba en la avenida, la energía contenida exalta en un cantar. Es mi pasión, es mi alegría, corrientes se ilumina. Señores, el rayo llegó. Ya llegó. Universo Araberá, somos la fuerza, la esperanza, nuestro planeta debemos cuidarlo. Viaje espacial, una aventura sin igual. Universo Araberá, somos la fuerza, la esperanza, nuestro planeta debemos cuidarlo. Un viaje espacial, una aventura sin igual. Universo Araberá, los recursos naturales se terminarán, el mundo en un caos se convertirá, enfrentamientos de la humanidad, los alimentos no alcanzarán, será el hombre el motivo de su propia extinción, deberá encontrar una solución, guardando su energía y voz, será el hombre el motivo de su propia extinción. Deberá encontrar una solución, guardando su energía y voz. Quema la energía y su ejército espacial. Mi universidad, ritmo de vida y felicidad de cada mundo un elemento traerá. Tierra, aire, fuego y agua, nuestra heroína nos protegerá. Es mi comparsa la dueña
de mi ciudad, tierra, aire, fuego y agua. El equilibrio restablecerá, es mi comparsa la dueña del carnaval. Somos la fuerza, la esperanza, nuestro planeta debemos cuidar. Un viaje espacial, una aventura sin igual, universo navegar. Somos la fuerza, la... Bueno, le sacamos porque ahí justo apareció. No, mentira. Bueno, a ver, voy de nuevo aquí. Pueden cantar, pueden bailar, estamos en una clase inclusiva. Bueno, ¿qué es lo que... ¿Vos cantás mejor? Ah, bien. Es pegadizo porque como utilizan siempre la misma métrica, entonces es como más fácil de absorber. Bueno, comentarios marginales, aparte, fíjense cómo aparece un elemento significativo. Acá hay un enredo claro de carnaval para quienes pudimos visualizar, o sea, poder estar presentes en el relato visual que ellos hacen. Incorporan muchos componentes de historias que yo conozco, dibujitos animados que alguna vez miré o que miro, historias de por aquí, historias de por allá, es decir, toman elementos, construyen dentro de una dimensión y enfatizan en un punto. ¿Sí? Cuidar el planeta. El metamensaje es claro, es directo, no hay que buscarle la vuelta, todo el mundo entendió que hay que cuidar el planeta, solo que lo cuentan a través de una historia en versión cómics, en la que determinados superhéroes superespaciales de otros planetas vienen a restaurar el equilibrio que nosotros rompemos. Fíjense los elementos, a ver si yo lo tengo separado acá, no me acuerdo. Fíjense los elementos que van a ir apareciendo. La dimensionalidad, la teatralidad, que la teatralidad, como les decía hoy al comienzo, no aparece en otros carnavales directamente en una representación dramática teatral, pero sí aparece dentro del carnaval como una de las artes. Acuérdense que el carnaval tiene muchas artes incluidas, y lo teatral también está, y si no, imagínense las comisiones de frente de los carnavales en Brasil, en Río de Janeiro particularmente, que vienen teatralizando algunas cuestiones, el resto baila. Un universo temático, no es universo Araverá, me refiero a un universo temático, es decir, está dentro de un espectro de cuestiones, de temas que se trabajan, un recorte argumental, porque recortaron, no hay disputa, no es la lucha de poderes, no está un villano malvado, no hay un recorte particular de ideas concretas a representar. Elementos, superhéroes, planetas, no están todos los planetas, están determinados planetas, determinadas acciones, y fíjense cómo el recorte argumental aparece como ese proceso creativo, ¿eh? Se define con una porción delimitada, es decir, hice hasta acá, llega hasta acá, recorté, hice una idea general y produje mi propio embolleré. No es tan difícil, no es tan difícil. Lo que a ellos les faltó, que yo diría, es poder producir un texto, como nosotros veníamos viendo, un texto escrito que le permita a Doña Rosa, que lo ve de afuera, ¿sí?, o a cualquiera que comenta en el Facebook cualquier pavada, poder entender qué es en realidad lo que se estaba representando. ¿Cuál es el enfoque particular? El punto de interés, ¿sí?, de la historia, la postura que tomaron a partir de eso. El punto de interés de ellos es resaltar que es Araverá la que viene a restaurar el equilibrio junto con todo. ¿Sí? No sé si ustedes se dan cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Ese es el enfoque que ellos utilizan. Otras comparsas utilizan otro enfoque, pero particularmente en Araverá es tan grotesco que sirve de ejemplo, digamos, como para... Grotesco no lo tomen como peyorativo, sino como que se muestra claramente, a eso me refiero. Tendría que buscar otro... A ver, ahí tenemos un samba enredo compartido. Bueno, habilitamos un espacio de 15 minutos, 10 minutos. Bueno, hacemos un 10 minutos para que se puedan ir al pipi room, preparar un mate, bailar un poquito. Les dejo si quieren el samba enredo de Araverá, que me gusta mucho, y me gusta mucho, particularmente soy de Arandú Beleza, pero este samba enredo es muy rico musicalmente, más allá de que sea un samba enredo,
escúchenlo, es muy rico en cortes, en cadencias y en estructura básica, pero muy, muy bien producida. Vamos, estoy como para un programa de chimentos. Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. ¿Qué decís, Susana Lugo? ¿Me invita a tu programa? Vamos a un corte y ya volvemos. Les dejo con eso entonces. Sí. Cuando escucho mi samba en la avenida, la energía contenida exalta en un cantar. Es mi pasión, es mi alegría, corriente se ilumina. Señores, el rayo llegó, ya llegó. Universo a la vera, somos la fuerza, la esperanza, nuestro planeta debemos cuidarlo. Viaje espacial, una aventura sin igual. Universo a la vera, somos la fuerza, la esperanza, nuestro planeta debemos cuidarlo. Un viaje espacial, una aventura sin igual. Universo a la vera, los recursos naturales se terminarán, el mundo en un caos se convertirá, enfrentamientos de la humanidad, los alimentos no alcanzarán, será el hombre el motivo de su propia extinción, deberá encontrar una solución, junto al rayo su energía y voz, será el hombre el motivo de su propia extinción, deberá encontrar una solución, junto al rayo su energía y voz. Gema la elegida y su ejército espacial, mi universidad, ritmo de vida y felicidad, de cada mundo un elemento traerá, tierra, aire, fuego y agua, nuestra heroína nos protegerá, es mi comparsa la dueña de mi ciudad, tierra, aire, fuego y agua, el equilibrio restablecerá, es mi comparsa la dueña del carnaval, somos la fuerza, la esperanza, nuestro planeta debemos cuidarlo, un viaje espacial, una aventura sin igual, universo a navegar, somos la fuerza, la esperanza, nuestro planeta debemos cuidarlo, un viaje espacial, una aventura sin igual, universo a navegar, los recursos naturales se terminarán, el mundo en un caos se convertirá, enfrentamientos entre la humanidad, los alimentos no alcanzarán, será el hombre el motivo de su propia extinción, deberá encontrar una solución, junto al rayo su energía y voz, será el hombre el motivo de su propia extinción, deberá encontrar una solución, junto al rayo su energía y voz, quema la elegida y su ejército espacial, mi universidad, ritmo de vida y felicidad, de cada mundo un elemento traerá,
establecerá. Es mi comparsa la dueña del carnaval. Somos la fuerza, la esperanza. Nuestro planeta debemos cuidarlo. Un viaje espacial, una aventura sin igual. Universo Aravera. Somos la fuerza, la esperanza. Nuestro planeta debemos cuidarlo. Un viaje espacial, una aventura sin igual. Universo Aravera. Universo Aravera. Universo Aravera. Somos la fuerza, la esperanza. Nuestro planeta debemos cuidarlo. Un viaje espacial, una aventura sin igual. Universo Aravera. Somos la fuerza, la esperanza. Nuestro planeta debemos cuidarlo. Un viaje espacial, una aventura sin igual. Universo Aravera. Los recursos naturales se terminarán. El mundo en un caos se convertirá. Del planeta Tierra en toda su extensión, no hay lugar donde brille más el sol que en aquel al que llaman la Tierra sin mar. Criaturas tenebrosas, seres de más allá, acudirán a mi llamado para sembrar la maldad. Ayudarán a esta causa, llevarán a cabo el plan. Ya no habrá luz o esperanza, ningún signo de bondad. Y como un cuadro sombrío, la luna roja se tornará. Será entonces el momento de sumergir a la Tierra en eterna oscuridad. Surcando el cielo, rayo iluminará, trayendo luz sobre la oscuridad. Con este samba la tribuna empieza a latir, Aravera, mi razón de existir. Surcando el cielo, rayo iluminará, trayendo luz sobre la oscuridad. Con este samba la tribuna empieza a latir, Aravera, mi razón de existir. Luna roja sobre el Paraná, ya va a comenzar la batalla final. Y nadie sabe lo que pasará, si a nuestro cielo le apagan su luz. Seres siniestros en el litoral buscarán controlar toda la población. Quienes vendrán a ayudar, vamos todos a luchar. Para ver la fuerza guerrera, el mal nunca vencerá, no vencerá. Son las guardianas del bien y la luz, cada victoria nos guiará. Para ver la fuerza guerrera, el mal nunca vencerá, no vencerá. Son las guardianas del bien y la luz, cada victoria nos guiará. Será el amor, quien traerá la paz, comparsa querida, dame tu energía para iluminar a mi ciudad. Comparsa querida, es tu energía la que brindanos al carnaval. Surcando el cielo la iluminará, trayendo luz sobre la oscuridad. Con este samba la tribuna empieza a latir, Aravera, mi razón de surcando el cielo rayo iluminará, trayendo luz sobre la oscuridad. Con este samba la tribuna empieza a latir, Aravera, mi razón de existir. Luna roja sobre el Paraná, ya va a comenzar la batalla final. Y nadie sabe lo que pasará, si a nuestro cielo le apagan su luz. Seres siniestros en el litoral buscarán controlar toda la población.
fuerza guerrera, el mal nunca vencerá, no vencerá. Son las guardianas del bien y la luz, que a la victoria nos guiará. No toques. Nada. Para ver la fuerza guerrera, el mal nunca vencerá, no vencerá. Son las guardianas del bien y la luz, que a la victoria nos guiará. Será el amor, que traerá la paz, por pasajera, nave en mi guía para iluminar a mi ciudad. Por pasajera, es una guía la que brinda luz al carnaval. Surcando el cielo, rayo iluminará, trayendo luz sobre la oscuridad. Con este samba la tribuna empieza a latir, Talavera, mi razón de existir. Surcando el cielo, rayo iluminará, trayendo luz sobre la oscuridad. Con este samba la tribuna empieza a latir, Talavera, mi razón de existir. Bueno, estamos de nuevo. Voy a dejar de compartir. ¿Están todavía ahí? ¿Nos aburrieron tanto a la vera? No. Vamos a esperarle a los chicos. Bueno, a ver, voy a leer algunas reseñas acá. Uy, Dios. A ver dónde me quedé. Nora Aracil. ¿Está Nora por ahí? Marisol, ¿la tenemos a Nora ahí? A ver, Axel, yo te digo. Nora Aracil. Sí. Nora, ¿te puedes habilitar el micrófono, por favor? Ahí va. Ahí está. Nora, ¿me escuchás? Sí. Nora, ¿qué es lo que me quisiste preguntar? Mira, ¿cómo construyen la base teórica previa a la construcción del enredo? Si hacen o si hay una persona dedicada a la investigación teórica, sale de un grupo de trabajo, si conforman experiencias, si hay personas puestas a investigar. Vos estás tomando este ejemplo, pero por ejemplo, cuando a mí me tocó ser jurado en Corrientes en 2014 y Aravera hacía revoluciones, ¿no? ¿Cómo construyeron esas revoluciones? ¿Por qué esas revoluciones y no otras revoluciones? ¿Cuál es la instancia previa que eligen, que elegirías antes de construir el enredo o de volcar esta traslación, este corte transversal de la realidad que vas a contar? Bien, es un poco amplia, así que voy por partes. Lo importante de tener en cuenta es qué tipo de relato estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy empezando a contar? Si voy a contar un mito, tomo el mito y lo represento, es decir, lo carnavalizo a través de un enredo de carnaval, le agrego algunos elementos dentro de una temática particular, que por ejemplo podría ser la Grecia antigua, donde está constituido el mito, entonces es más fácil. Ahora, cuando nosotros hablamos de un enredo construido a partir de algo más, como el ejemplo que daba de Revoluciones del 2014 de Aravera, por supuesto que hay una investigación que nosotros vamos a ver que más adelante, que es la investigación bibliográfica y la investigación en artes, que son dos campos particulares que nos van a permitir a nosotros poder construir ese universo temático.
Es decir, nada sale de la nada, todo se construye a partir de algunos indicadores y lo hacen generalmente determinadas personas que son las que construyen estas historias, que hacen el enredo de carnaval, ¿entendés? No siempre son investigadores, a veces son simples personas que no tienen que ver con el mundo académico, pero que simplemente buscan, recaban información, recortan lo que necesitan y van construyendo como mosaicos de una pieza mayor. Le dan un sentido, una unicidad a partir de un relato. ¿A eso es lo que te referías, Nora? Claro, exactamente, si tenían un equipo o si eso iba variando a partir de la instancia que se plantean trabajar año a año. Miren, en esto hay un equipo interdisciplinario, digo yo, porque intervienen muchas artes, ¿no? Pero particularmente hay una persona que tiene la idea generatriz, es decir, a partir de dónde se toma o se hace la cosa, y algunos más van aportando, van cargándole elementos. En mi caso particular, y esto como les cuento cómo yo hago este proceso, es un proceso solitario, porque estoy acostumbrado a hacer investigación de otro tipo, entonces ya me manejo solo y construyo la historia a partir de leer bibliografía, de ir viendo, de buscar algunos elementos que me permitan contar, enfatizar, redireccionar. Fíjense que para poder entender la historia de Turandot desde el lenguaje integrador y desde la perspectiva de género, tuve que leer eso. Tuve que trabajar con perspectiva de género y ver la manera de encastrar esas dos cuestiones y ponerle características a los personajes para que ellos representen lo que yo necesito que se vea. ¿Se entiende? Entonces tuve que nutrirme, tuve que leer, tuve que tomar elementos y sobre todo porque hice una mirada antropológica, ¿ves? Es decir, tomé desde la disciplina antropología algunos aportes teóricos que me permitieron enfatizar algunas cosas. Entonces dije, bueno, acá encuentro este elemento que me puede dar idea de la violencia de género, acá encontré este elemento que me puede dar idea de lo estoico, de lo abnegado, de lo entregado, ¿entendés? Y le fui dando o acentuando características a determinados personajes porque después en la teatralidad, es decir, en la representación dramática que apareció en el Teatro Oficial Juan de Vera, oficial Juan de Vera, Jesús, en el Tránsito Cocomarola, tuve que volver a adaptar algunos diálogos, por ejemplo, porque en el género dramático del teatro, los diálogos y las acciones son particulares a la hora de mostrar, esos son los signos y símbolos que aparecen ahí. O sea, tuve que volver a reconvertir y volver a adaptar. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, entiendo, clarito. Quería saber eso, de cómo trabajaba desde ese lugar, digamos, la responsabilidad que te toca, cómo lo ibas laburando en cada instancia. Gracias. Bárbaro. Después vamos a ver en el aporte teórico, chicos, tengo el cable atravesado acá, pero no importa, ¿me escuchan mejor? ¿Sí? En la instancia teórica, es decir, cuando le carguen el Classroom todo lo que trabajamos en mito, leyenda, lo odio al cable cuando trabajemos esas cuestiones, van a ir viendo cómo voy haciendo un proceso de construcción del enredo, y que tiene que ver con esto también, de revisar desde dónde y qué elementos voy a tomar para ir construyendo mi universo temático. Porque a veces puedo decir, bueno, estoy situado en la China, pero no quiero tomar todos los elementos de la China, y mucho menos el coronavirus. Es decir, quiero tomar estos elementos, y a partir de estos elementos contar una historia. A ver, otra preguntilla. ¿Puede contarnos? Pido la palabra. Hola. Hola. Dame un segundo, Rubén. Le contesto a Hito Simpatía. Dice, profe, ¿puede contarnos cuáles fueron sus últimos trabajos en carnaval? Así los busco y los veo. Gracias. Bueno, mis últimos trabajos son tediosos, densos, antropológicos, sociológicos, pero te los puedo compartir. Si me mandas un mensaje privado, yo te los comparto porque no están en línea. Son todos impresos y no quedaron en línea. Lo que sí te advierto es que son textos densos, eso sí. En Brasil, las grandes carnavalescos tienen asistentes especializados en investigación que colaboran en la redacción y fundamentación del enredo. Por supuesto.
A diferencia de nosotros, que no copiamos todo, copiamos solamente la parte que nosotros podemos hacer, y en esto tengo que rescatar algunas personalidades, por ejemplo, la Mari Folguera, cuando dirigía Aravera, ella es una persona muy leída y también es una persona que es muy intuitiva en cuanto a la investigación. Ella hizo todo un trabajo bibliográfico junto con Roque Palma. No sé si lo deben reconocer a Roque Palma, que es uno de los diseñadores paradigmáticos que marcó la tendencia visual, por lo menos en Corrientes, en cuanto a las representaciones del carnaval. Y ellos dos construían a partir de investigaciones, es decir, tenían fundamento teórico. No es necesario que esté fundamentado teóricamente, porque el carnaval tiene esa posibilidad. Nos permite a nosotros hacer interpretaciones de lo que necesitamos hacer, enfatizar algunas cosas y dejar otras de lado. Entonces, no necesita tener un correlato de verosimilitud, que era lo que hablábamos la vez pasada. Es decir, no tiene que uno ir a buscar. Pero si van a representar un hecho histórico, por ejemplo, obviamente que les demanda a uno tener que leer un poco, porque va a venir uno y va a decir, che, pero esto no se dio así, no sé de dónde sacaron este invento. ¿Se entiende? Más de uno puede cuestionar y estaría en su derecho. A ver, ¿qué me ibas a decir, Rubén Pablo Molina? En Corrientes, en el interior, los que trabajamos ya por encargo, porque las grandes comparsas correntinas tienen como su grupo formado de trayectoria de años. Y muchísimos de nosotros, los del interior, trabajamos para distintas localidades, distintas comparsas. Entonces, estos primeros pasos a lo mejor se dan de otro modo. Nos entrevistamos con quienes nos contratan, nos cuentan qué han hecho, qué están buscando, qué quieren narrar. Entonces nosotros tenemos que buscar temáticas desde lo visual y de lo artístico primero, es decir, ya mostraron muchos espectáculos ambientados en China, ya mostraron mucho en América, ya mostraron muchos temas ecologistas, ya mostraron, te van contando, ¿no? qué hicieron para que uno le traiga una idea refrescada, novedosa, hasta a veces inédita, que eso ya es otro precio, porque es otro trabajo mucho más grande. Entonces, a partir de un disparador que nosotros tenemos, que puede ser un periodo histórico, una historia, una película, es decir, que, bueno, ya transitaron por muchos temas, pero no hablaron nunca de los vikingos. Entonces, muchas veces lo que se hace es decir, bueno, vamos a tomar una estética celta, vikinga de los pueblos bárbaros, y vamos a darle ciertos aspectos. Y es ahí donde agarramos el teléfono y levantamos el teléfono y empezamos a hablar con los historiadores y estamos buscando el otro mensaje, el metamensaje, a través de lo estético. No sé si me explico. Comienza un surgir a partir de lo que ya han hecho, lo que están necesitando, o lo que podemos encontrar como novedoso, y presentarlo, y ahí empezamos a buscar, por ejemplo, los derechos femeninos o dentro de Grecia, si es que lo hay. Entonces ahí tenemos que empezar a buscar un mito, una leyenda, algo, una ópera a veces, ambientada en, y retomar todo el otro embollere, darle el otro giro de rosca al enredo que estamos por preparar. A colación de lo que dice Rubén, y muy buen aporte. Fíjense una cosa, las historias son contadas 1000 veces, lo dice Borges muy claramente, las contamos 1000 veces, el problema es cómo las contamos, o qué queremos mostrar al contar de nuevo la historia. Es lo que hacemos en el carnaval. El carnaval retoma las historias y las vuelve a contar desde otro lugar, desde otra posición, desde otra teatralidad, desde otra representación visual. Pueden ser fantásticas con elementos reales o no. Acá Susel Moreira dice, puede tener historia con una parte ficticia. Por ejemplo, en el 2000 hicimos el enredo del octavo día, hace referencia a la creación del mundo y cómo que en el octavo día Dios creó la comparación. Bueno, Susel, vamos a partir de una base. Lo que dice la Biblia es una cuestión de aceptación personal, porque no es un texto científico, es un texto que tiene que ver con lo religioso, y lo religioso es una cuestión individual. Entonces, todo puede ser entendido como ficticio. Esto no quiero herir susceptibilidades para quienes tienen a la Biblia como guía, porque tiene muchas enseñanzas también, pero
teniendo en cuenta desde el espectro de la investigación, la Biblia no es un texto académico, no es un texto científico, es un texto que también puede rayar lo fantástico, ¿sí? Y que tiene que ver con la voluntad de creencia de cada uno. Entonces, poder mezclar esos elementos y construir una cosa nueva también es un modo de hacer un enredo. Fíjense cómo ahí está claramente representado el enredo, ¿sí? ¿Alguno quiere preguntar algo o sigo con las preguntas acá? 7 mensajes nuevos. ¡Oh, Dios mío! No los veo, che. Ah, ese era el último. Bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Susana, Marisol, ¿le puedes habilitar a Susana, por favor? A ver si me deja a mí. Sí. Ahí está. Sí. Ahora sí. Ahí está, Susana. Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo quería aportar algo que de mi punto de vista he visto todos estos años. Nuestra corriente no es un cuento de hadas, no es lo que parece a veces, porque yo quisiera ser primeramente un mosquito para estar en esas primeras mesas donde se decide el tema, ¿no? Otras veces, lo sé porque me lo han dicho en notas, se le viene el tema de la nada misma. Iba en la camioneta rumbo a no sé qué lugar y se le prendió la lamparita. Otras veces, generalmente el diseñador es el diseñador de vestuario. El diseñador de vestuario se encarga de ordenar el tema, que a lo mejor no es el indicado. Tienen, por supuesto, después en todo su equipo un historiador, gente muy relacionada al carnaval que los hace surgir como surgen todos los años, pero a veces cometen grandes errores también. Eso quería contarles, porque por ahí Axel nos cuenta todo lo que debería ser, ¿no? Y no es tan así. No, obviamente. Y yo amo mi carnaval y me encanta y lo voy a defender a muerte contra quien sea, pero yo sé que por ahí es muy tomado de las de ideas, y bueno, por ahí se les armó una ensalada. Y bueno, nuestro carnaval, por suerte, tenemos el show de comparsa donde queda en evidencia generalmente eso. Sí, es cierto. Entonces, es re lindo, por eso a mí me encanta esta charla, porque y que se una la gente. Yo he invitado a todos a que se unan a estas charlas, porque está bueno que se empiece a poner más académico nuestro carnaval. No sé si así se dice, profesor, pero que sea un poco más profesional. No, a ver, partamos de una base. Es cierto lo que dice Susana. Se puede construir una historia desde la inspiración divina de tener un tema en la cabeza. Supongo que Arayevi cuando construyó todos a clase, o entramos a clase, una cosa así, no me estoy acordando con exactitud cómo era el tema, que me pareció genial, que representaba la vida dentro del aula. Para mí fue talán. Y después, ¿cómo seguía la segunda parte, Esteban? Ahí me está apuntando Esteban. Bueno, a alguien se le ocurrió y dijo, a ver, acá puede haber algo que se puede carnavalizar, y lo hicieron. Representaron a partir de una idea generatriz. Tomaron elementos y lo construyeron. El problema está en cuando van a hacer su enredo de carnaval y los elementos no guardan una cohesión. Es decir, no puedo tener una narrativa, ¿sí? No puedo construir una historia, ¿sí? No puedo construir una historia a partir de lo que quiero contar. Entonces empiezo a mezclar y aparece la Biblia y el calefón. Bueno, así, las dos cosas en el mismo lugar y que después no se entienden en realidad, hacen un embollere. Yo la reconozco a Susana y puedo dar muchísimos ejemplos porque me tomé el tiempo de analizar las temáticas trabajadas en el Carnaval de Corrientes, por lo menos. Y por supuesto que hay algunos que sí no tienen ni ton ni son, que claro, después representados en el Carnaval se pierde y bueno,
La gente toma un poquito, tira un poco de nieve y no le importa mucho, pero lo ideal sería poder darle un cuerpo profesional, es decir, darle una idea. Por eso les insisto en la construcción. El taller de narrativas es para que nosotros podamos construir un documento, un borrador, un algo que le podamos llevar al jurado y le digamos, che, jurado, esto es lo que hacemos, ¿sí? Esto es lo que vamos a representar y esto es lo que entendemos que vamos a representar. Eso es lo importante de tener en cuenta. El show de carnaval, que es un subgénero que hay que preservarlo porque es de la identidad del carnaval correntino, en eso estoy totalmente de acuerdo, es una gran ventaja, porque la gente muchas veces en Corrientes, y eso es como un llamado a autoevaluarse, la gente del público de Corrientes va a ver el show para entender más el enredo en la calle. Y es ahí entonces que se está fallando en esto de construir este soporte literario previo y a la vez también de solidificar el lenguaje visual para que se entienda cuando se está desfilando, como cuando se ve el carnaval de Entre Ríos, que entendés cuando ocurre el desfile, como se ve el carnaval del interior y como se ve el carnaval de Río de Janeiro, que no tiene show. Entonces se entiende todo el mensaje en el desfile de calle, digamos, de pasarela. Y hay un elemento. Muchas veces tenemos que ir a ver el show de comparsas porque no se utilizan en el desfile los elementos de la historia. Entonces hay que fortalecer esas dos partes. Claro. Hablemos en términos generales y no particulares. Estamos con gente que no solo es de Corrientes. En Corrientes tenemos esa alternativa que es la representación teatral, de la cual les voy a ayudar a generar el género dramático, un género particular, pero en otros carnavales no es necesario y son muy claros a la hora de representar. Su relato visual es coherente, entonces se entiende, pero también parten de un relato narrativo, de un cuerpo que es entendible. En esto les voy a comentar. Yo no sé quién me está compartiendo pantalla, por favor. Meli Valenzuela, no, por favor. Estamos. Les decía, La Dama de las Camelias, que lo pueden buscar, que es una temática que me pareció genial, que habla de una botánica, que en realidad ni siquiera era botánica, toma la historia de una mujer real y la cuenta y la representa y uno lo puede leer tranquilamente en un despliegue de carnaval. ¿Sí? No hace falta inclusive la teatralidad en términos de género dramático, sino que se ve en el relato visual de la comparsa porque está bien contada. ¿Qué es lo que nos suele suceder y les puede pasar a muchas de las personas que están acá? Que uno dibuja, el otro cree entender lo que dibujó y el otro realiza lo que cree que el otro entendió que dibujó. Entonces, al no haber un trabajo coordinado, al no haber un trabajo proyectado, una vez una persona me decía, lo que pasa es que vos sos muy estructurado. Lo único que vence al tiempo es la organización, repetía el general Perón haciendo referencia a Taylor, y con esto no estoy hablando de cuestiones políticas. Es decir, lo único que nos puede ayudar a nosotros a poder presentar una narrativa visual coordinada es programar. Programar con todos los actores que intervienen en la consolidación de la temática. ¿Sí? Y esto implica que alguien que se le ocurrió misteriosamente algún tema para tratar, lo pueda construir, lo pueda relatar a través de una narrativa, y después a partir de esa narrativa se construyen los personajes particulares que van a intervenir, las representaciones simbólicas, ¿sí? Las representaciones simbólicas que van a aparecer en el carnaval y todo lo que viene después le ayuda también al coreógrafo a entender por qué tiene que bailar de esta manera y no de esta otra, ¿sí? Porque suele suceder también esas cuestiones que después, por suerte somos muy intuitivos los artistas. Yo no me considero un artista, pero a la hora de escribir lo hago, ¿no? Somos tan intuitivos que decimos, ay, acá esta mamarracha va a hacer tal cosa y ya la arreglo, entonces, ya previendo lo que puede llegar a ser. ¿Sí? Supongo que el diseñador cuando dibuja también dice, ay, no, este caderín para esta no le voy a poner porque me va a sacar un tanque en vez de un caderín. Bueno, entonces, es como que ya vamos solucionando, pero eso tiene que ver con la experiencia de carnaval. Y lo que tenemos que evitar es la improvisación. ¿Sí? La idea de este curso es poder generar, a partir de la narrativa, todo un proyecto que nos evite improvisar. Bueno, ¿alguna pregunta más?
Chicos, para la gente que no pudo, yo sigo prolongando lo de las clases porque le estoy por dar una dosis así, no, mentira, porque hay gente que se sigue incorporando, así que llegados al fin de semana les voy a poder cargar la clase 2, la clase 3 y la clase 4 para que ustedes lo puedan ir revisando a medida que vamos trabajando. En la clase que viene ya vamos a trabajar quizás revisión bibliográfica y investigaciones en carnaval, de modo somero, es decir, muy por encima, para que tengamos herramientas prácticas a la hora de hacer una revisión bibliográfica y de hacer una investigación. Si yo le doy teoría de la investigación, de los 116 que están acá, se van los 116 porque es más denso, pero entonces lo que vamos a hacer es básico, puntual, cómo buscar, qué buscar, dónde, cuáles son los fundamentos, básico, como para que todos entendamos. Y en el soporte material les voy a dejar material para que ustedes puedan leer. El que quiera ampliar y entender un poquito más, lo hace. ¿Estamos hasta acá entonces? Los dejo con el secretario de Deportes. Secretario de Turismo, Cultura y Deportes del municipio, que quiere compartir con nosotros unas palabras. A ver si me escucha a mí. Anda Juanes por ahí. Veo que está Maricel, si le puedes abrir el micrófono. Ahí estoy, Víctor. Muchas gracias. Súper, dale, gracias, Juanes. Bueno, nada, cortito como para darte las gracias, Axel, por todo lo que nos ilustraste en este buen rato, que nos permitimos todos poder hablar un poco entre todos de carnaval, poder ya comenzar a seguir hablando y hacer carnaval durante todo el año, traerles el saludo del intendente, de Eduardo Tassano, que bueno, que siempre está detrás de todas estas cuestiones que se van haciendo de la Dirección General de Carnaval, que un gran trabajo, un gran laburo viene haciendo, ahí encabezando Víctor Hugo, así que felicitarlos por esta iniciativa, por este ciclo de charlas y talleres que están realizando para poder acercar, para poder tener el carnaval presente durante todo el año. Y también contarles, hoy más temprano se hizo otro taller en el cual se habló de la industria que se genera detrás del carnaval y poder darles herramientas a esos emprendedores que viven del carnaval, que el carnaval les representa una gran fuente de trabajo, para darle herramientas de gestión, darle herramientas de cómo poder seguir potenciando esos emprendimientos, y es porque desde la gestión del doctor Tassano estamos convencidos de la importancia que tiene en todos los aspectos, económico, social, cultural y en todo el carnaval de Corrientes, y es por eso que se apuesta fuerte en todas los vectores y las temáticas que se puedan. Así que bueno, dejarle un saludo y que vamos a estar muy en contacto, que ahí Víctor siempre metiéndole mucho ritmo a la cuestión, así que nada, muchas gracias, a disposición y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Juanes. Bueno, chicos, invitarlos de vuelta al segundo curso, a la segunda clase que va a ser el día viernes. Tenemos el de promotores. No se confundan narrativa con promotores. El miércoles de la semana que viene tenemos el segundo módulo de lo que es marketing en carnaval, que también está genial. Para los que no lo pudieron ver hoy, el miércoles que viene a las 18 horas tenemos el curso de Axel de vuelta a las 20 horas. El viernes, como les comenté, el de promotores. Se vienen también para la semana que viene cursos ya prácticos para lo que es plumas artificiales, trabajo con materiales alternativos. Está también el taller que tiene que ver con el comunicar el carnaval en redes y un montón de cosas más, que no me acuerdo ahora, perdón. Estamos desde muy temprano y seguimos acá, pero bueno, agradecerles de vuelta a todos por estar, agradecerles por las ideas. Me encanta cuando me escriben, me sugieren, me retan, me dicen, mira, Víctor Hugo, esto estaría bueno hacer. Estamos siempre abiertos a escucharlo, porque ese yo creo que es el camino que elegimos y el camino que vamos a seguir metiéndole, que es escucharlos mucho a ustedes, que son los que realmente hacen el carnaval. Nosotros estamos acá por ahí, digamos, ¿cómo se dice? Cuando de paso, y ustedes son los que se quedan, así que en el tiempo que nos toque estar queremos dar todo, y así que gracias por la sugerencia, gracias por seguir acompañándonos, y gracias por seguir ayudándonos a que esto se lleve adelante. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Les dejo mi correo porque generalmente en mi Facebook me pueden encontrar. Axel Gala aparece mi Facebook, pero yo no lo uso. Está simbólicamente nada más.
manejo con el Hotmail, lbaxel@hotmail.com, para quien me pidió los documentos que alguna vez generé dentro del espacio de investigación que tengo en la Facultad de Humanidades de la UNE, y para quien quiera compartir algo más, voy a rescatar una sola cosita y con eso les abandono. Lo que decía el secretario hoy es súper importante. Ustedes no saben lo importante que es. Yo siempre hacía el ejemplo de Gualeguaychú, revive en época de carnaval. El resto del año es pueblo, tranqui, no pasa nada, no pasa nadie. Y se convierte totalmente. Entonces eso es un síntoma de que el carnaval claramente algo moviliza. Y me costó muchísimo que mucha gente entienda que el carnaval no es solamente mover el y mostrar plumas. Hay detrás muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Entre eso, una economía solidaria, gestores culturales que trabajan plenamente, gente que se pasa la vida bordando día y noche para llegar a mostrar un espectáculo, y otra gente que está expectante de cuándo pasará que le voy a ver a mi comparsa. ¿Sí? Entonces, hay muchos elementos que tenemos que empezar a rescatar, y empezamos con esto. Narrativas, proyectarnos, y empezar a conectarnos también, porque esto no se daba antes. Algo de bueno hizo la pandemia. Bueno, chicos, que estén bien, se cuidan. Yo creo que no fui muy nasal, ¿no? Porque hoy estoy resfriadísimo. Pero nos vemos el miércoles. Le agradecemos a Marisol también, que hizo el soporte técnico. Marisol, una genia de IFCAM. Y yo ahí dejé mi Instagram. Yo me manejo más, yo soy súper fan del Instagram, así que dejé mi Instagram porque por ahí es más fácil para responder que el correo. En el correo recibo 1.000.000 de cosas por ahí. Estoy más distendido soy más de las redes, yo, Axel. Búsquenme entre los amigos de Víctor, porque yo no sé ni cómo es mi Instagram, pero tampoco lo uso mucho. Bueno, el código de Classroom para Fabián Zamudio se encarga de pasarlo. Sí, lo pasamos. Vale. Gracias, Marisol. Gracias, chicos. Abrazo. Chau, chau.